Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con la asignatura de Fabricación Asistida por Ordenador 2 del máster universitario en Diseño y Fabricación. Si recordáis, hemos hecho hasta ahora todo lo que es el bloque temático 1. Hemos estado trabajando en todo lo que es la parte de programación manual de CNC en código ISO. Hemos trabajado con ciclos y luego ya hemos pasado a lo que es la parte de CAM con SolidWorks CAM, y en la que hemos hecho pues diferentes sesiones por ordenador para hacer un poco lo que es la planificación y la programación asistida de, de operaciones de mecanizado, concretamente de operaciones de fresado. Vale, esa sería la primera parte de la asignatura, y ya pasaríamos a partir del día de hoy a la segunda parte, que es el tema de análisis de inyección de plásticos. La asignatura es fabricación asistida por ordenador y está un poco orientada a todo lo que es el uso de herramientas de software, herramientas por ordenador para hacer el análisis o la simulación de la fabricación. El primer bloque, el más importante, es la parte de la fabricación por mecanizado, generación de código para lanzar en máquina y fabricar piezas por mecanizado, y la segunda parte es un poco el análisis de inyección de plásticos, ¿vale? El proceso de inyección de plásticos, que también es un proceso muy habitual a nivel industrial. En este bloque temático hay un tema de teoría, y luego hay dos sesiones de ordenador. Y el 30% de la evaluación continua está asignada a inyección de plásticos. El otro 70% es el trabajo de CAM, que es el que ya os pasé el último día en un vídeo, que es lo que tenéis que hacer como trabajo de asignatura. El 30% de evaluación continua en base a análisis de inyección de plásticos va a ser, tras las dos sesiones por ordenador, pues vas a estar trabajando con un pequeño ejercicio, vais a hacer un pequeño ejercicio, y los resultados de ese ejercicio será lo que cuente como nota de evaluación continua. Bien, aquí he hecho un cambio con respecto a otros años. Al tenerse que hacer la asignatura online, la idea es, en lugar de haceros ahora 2 horas de teoría, que tanto siendo vídeo, siendo por Google Meet una clase online, pues puede ser un poco pesado. Lo que he hecho es dividir el tema en tres partes, y así lo que vamos a hacer es, en tres sesiones vamos a hacer un poquito de teoría y una práctica, ¿vale? Un poquito de teoría y una práctica, y la última sesión de igual manera. ¿Vale? Entonces, más o menos vais a ver que es una pequeña introducción, un pequeño estudio de la parte de inyección de plásticos hoy, y los próximos días haremos también un poco parecido, pero ya en la parte más avanzada de plásticos. ¿Vale? Entonces, en este tema, el tema lo tenéis en el aula virtual, en PDF, y la idea aquí ahora es ver solo una pequeña parte, como que una tercera parte de ese tema, en la que vamos a estar un poco hablando de la introducción del proceso de inyección de plásticos, cómo funciona, los parámetros importantes a nivel de máquina, y veremos el análisis del proceso de inyección a nivel solo de llenado. Hay varios aspectos clave en la inyección de plásticos, pero básicamente se pueden distinguir, nosotros vamos a distinguir dos fundamentales: la parte del llenado y la parte de compactación. La parte de compactación lo veremos el próximo día. ¿Vale? Así, la sesión de laboratorio asignada a este día de hoy va a ser solo la parte de análisis de llenado. ¿Vale? Entonces, la parte de introducción, simplemente recordar a nivel del sistema de inyección de plásticos cómo funciona. Es un proceso de conformado de plásticos que son termoplásticos, ¿vale? ABS, pues policarbonato, polietileno, etcétera, ¿vale? Hay un montón de materiales termoplásticos que se inyectan en este sistema mediante este sistema de fabricación. El proceso más o menos lo tenéis aquí en este esquema, es muy sencillo. Se tiene una inyectora en la que tenemos la unidad de inyección, que sería esta parte aquí de la izquierda, y tenemos la unidad de amarre, ¿vale? La unión la unidad para mantener el molde
cerrado durante la inyección y luego el sistema de apertura. En esta parte de inyección, la unidad de inyección, lo que tenemos es un alimentador donde entra aquí la granza. Este alimentador alimenta a un husillo que va girando a través de un motor, va girando y va haciendo la dosificación, va entrando y llevando todo lo que es la granza a la parte del extremo del husillo. Durante este movimiento, como hay unos calefactores en la parte externa, lo que se consigue es calentar y que el material acabe estando en estado plástico, ¿vale? Y al final pues tenemos todo el material a inyectar aquí en el extremo del husillo. El husillo está conectado también a un cilindro hidráulico, de manera que cuando se ha hecho la dosificación y se tiene ya el material en estado plástico, la parte del extremo pues se inyecta, ¿vale? Se desplaza el cilindro, el émbolo, y se hace la inyección. Se inyecta el material en el molde, que estaría inicialmente cerrado. Toda esta unidad de amarre es la que permite que el molde esté cerrado a pesar de las grandes presiones que se llegan a alcanzar durante la inyección. Estamos hablando de presiones de 50 a 100 megapascales, y se requiere pues un sistema de amarre muy importante. Una vez que se ha hecho la inyección, se ha hecho el llenado, se pasa a una etapa de compactación en la que se mantiene una presión para que compacte el material dentro de la cavidad y solidifique la puerta de entrada. Luego se pasa a una etapa de enfriamiento en la que se espera a que todo el material esté o prácticamente todo el material esté por debajo de la temperatura de eyección, y una vez que se tiene una temperatura por debajo de la temperatura de eyección de ese material que se está inyectando, se abre las dos mitades, se abre el molde y se expulsa la pieza. Vale, sería el proceso típico que todos conocéis y habéis visto ya en grado. En cuanto a lo que es la parte del proceso, se permiten formas intrincadas y complejas. Se consiguen piezas pues de muy alta calidad y un índice de producción es muy elevado. Pues para que os hagáis una idea, a lo mejor pues en torno a minuto y algo pues puede haber entre 2 inyecciones, y en cada inyección se puede hacer sobre un molde multicavidad, con lo cual se pueden generar bastantes piezas por inyección, y entre cada una de esas inyecciones puede haber a lo mejor un minuto y algo. Entonces se puede llegar a producir una gran cantidad de piezas por hora. Vale, el problema generalmente son las inversiones. Se tiene que mecanizar un molde si es para una tirada larga. El material del molde suele ser de aceros para herramientas, se tiene que mecanizar, pulir, se suele emplear también electroerosión para parte de este mecanizado, y al final pues los costes de fabricación del utillaje del molde en cuestión suelen ser bastante elevados. Vale, aquí tenéis un vídeo para que más o menos veáis un poco una animación de cómo funciona el sistema de inyección, ¿vale? El proceso de inyección de plásticos. Ahí está el sistema de alimentación, el husillo y los elementos de los calefactores, ¿vale? Las diferentes zonas dentro del husillo. Vale,
Ahí tenemos el sistema de enfriamiento, la inyección, compactación y enfriamiento, la dosificación para la siguiente inyección, y ya con estos expulsores se expulsa la pieza, ¿vale? Y así de forma continua, con lo cual el índice de producción es muy elevado. ¿Vale? En cuanto a lo que es la máquina de inyección, nos interesa un poco conocer características de la máquina de inyección porque nos van a influir a la hora de hacer un análisis de inyección de plástico. Características más importantes, ahora luego veréis que de un catálogo que hay muchísimas más, pero las más importantes que vamos a destacar nosotros en esta parte de la asignatura, primero sería la capacidad de inyección de la máquina, que es el peso máximo a inyectar o volumen barrido por el usillo. Entonces es importante obviamente que se seleccione una máquina de inyección suficiente, con capacidad suficiente para producir las piezas, para generar el volumen de inyección que se necesita para la pieza en cuestión. Más o menos lo que se suele hacer es que la pieza que vayamos a fabricar, más que la pieza, todo el material que tenemos que inyectar, porque tendríamos que tener en cuenta sistema de alimentación, lo que es el bebedero, si hay diferentes cavidades, pues en ese caso pues el sistema de multicavidad, etcétera, pues todo ese volumen de material que se requiere que esté entre el 20 y el 80% de la capacidad máxima de inyección de la máquina, ¿vale? Es un poco el parámetro que se suele emplear. En cuanto a presión de inyección, la inyectora tiene que ser capaz de generar una presión suficiente para llenar todo el molde y no tener un problema de llenado incompleto. La presión de inyección de la máquina, pues aquí se puede ver en esta imagen cómo se puede obtener, aunque ya en el catálogo nos dan la presión de lo que es la parte ya de la boquilla, la presión en la parte final del usillo. Simplemente la relación que hay con la presión del sistema de lo que es la parte del cilindro hidráulico que va a mover el usillo, pues aquí tenemos una presión hidráulica determinada y un área de émbolo determinada, pues la presión final que se va a generar en la inyección pues va a estar relacionado con lo que es esta área del émbolo, la presión hidráulica, y luego el área que tenemos en la parte del usillo. Vale, la presión de inyección. Suelen ser máquinas con presiones de inyección de 100, 200 megapascales. Esa suele ser la capacidad de las máquinas. La velocidad de inyección, otro parámetro muy importante. Estamos hablando del caudal de material que sale del usillo, generalmente en centímetros cúbicos por segundo. En la parte de llenado generalmente se controla el tiempo de inyección, o bien, que sería lo mismo, se controla el caudal de inyección. Entonces es muy importante saber qué caudal de inyección necesitamos para que sepamos que nuestra máquina va a ser capaz de generar ese caudal de inyección. Y la fuerza de cierre también es un parámetro crítico, puesto que si la pieza es muy grande y el área proyectada en el plano de partición, ¿no? en lo que es la cavidad, si el área proyectada es muy grande, pues la fuerza de intentar abrir las dos mitades durante el proceso de inyección va a ser elevada, y necesitamos asegurar que haya una fuerza de cierre suficiente para que no se abra el molde y se genere una rebaba. ¿Vale? Entonces fuerza de cierre también será un parámetro muy importante a tener en cuenta en la selección de una máquina de inyección. Tenéis un poco un ejemplo de un catálogo real de un fabricante de inyección, de máquinas de inyección. Aquí tenéis los diferentes modelos, FD60, FD90 y los parámetros clave. Aquí en rojo tenéis un poco los que estarían relacionados con lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Por ejemplo, aquí tendríamos en el primer tipo de máquina, las que sería la más sencilla,
pues tenemos el diámetro del husillo, etcétera, y los valores que estábamos viendo, pues por ejemplo la máxima el máximo volumen o el máximo peso de material que se puede inyectar en poliestireno, ¿vale? Cuando estamos haciendo, esto sería para hacer la conversión de volumen a peso, en poliestireno, pues tendríamos, por ejemplo, según el modelo, el diámetro del husillo, pues estaríamos hablando de 63 gramos de poliestireno sería lo máximo que es capaz de inyectar esta máquina. La presión de inyección a la que alcanza serían 268 megapascales o 2688 kilogramos partido centímetro cuadrado. ¿Vale? Si lo dividís por 10 tenéis los megapascales, 268 megapascales. Fijaos que tenemos 164, 157, esos son un poco el orden de magnitud de la presión de inyección. Y la fuerza de amarre, el clamping force, que estaríamos hablando de toneladas, 68 toneladas. ¿Vale? Los diferentes modelos pues llegan hasta incluso 200 toneladas de fuerza de cierre. ¿Vale? Pues esto sería un poco algunas características de máquinas reales en cuanto a estos tres parámetros. Pasamos a ver un poco el análisis del proceso de inyección. En la parte así más de introducción de fundamentos nos faltaría un poco ver tipos de molde, porque cómo diseñar el bebedero, el sistema de alimentación y la puerta de entrada va a condicionar mucho también el análisis de la inyección. Y eso lo veremos en la siguiente sesión. Aquí simplemente era para ver un poco rápido parámetros máquina, que luego vamos a tener los que dar de alta de alguna manera en el sistema en la simulación de inyección de plásticos. Y ahora ya pasamos al análisis del proceso de inyección, en la que vamos a ver simplemente la parte de llenado. La parte de compactación la veremos el próximo día. El ciclo de inyección típico es un poco este que veis aquí. Se comienza con el cierre del molde, en la que tenemos un tiempo de cierre en molde. Luego la unidad de inyección, lo que es el husillo, avanza, se realiza la dosificación, y ya una vez que se ha hecho la dosificación, si tiene el material, el polímero en estado plástico, se hace la inyección, se hace el llenado. Para que os hagáis una idea también, esto es interesante, el tiempo de llenado suele ser 1/5 o 1/10 del tiempo de enfriamiento. Es decir, si nosotros en un cálculo, en un análisis de inyección, vemos que tarda 5 segundos en llenarse el molde, pues más o menos podemos pensar que entre 25, sería 5 por 5, 25, o entre 50, 5 por 10, 5 por 10, 50, pues estaríamos hablando entre 25 y 50 segundos el tiempo de enfriamiento. ¿Vale? Después del tiempo de llenado tendríamos un tiempo de compactación. El husillo sigue introduciendo un poco de material, pero lo que está haciendo es compactar, es mantener una presión determinada en la cavidad. Una vez que se ha solidificado la puerta de entrada, ya pasamos al tiempo de enfriamiento. Aquí tendríamos la inyección, después estamos compactando. Esta sería la presión que tenemos en la cavidad, que es una presión constante. Y luego, una vez que ha solidificado la puerta de entrada, ya pasamos a un tiempo de enfriamiento, donde la presión va bajando. ¿Vale? Entonces tendríamos tiempo de compactación, luego ya el enfriamiento. Dentro del enfriamiento tenemos el tiempo de retroceso, porque una vez que se ha compactado el material, el husillo se retira, y al retirarse ya estamos comenzando la dosificación para la siguiente inyección. Entonces el husillo se retira, seguimos manteniendo el molde cerrado porque estamos en el tiempo de enfriamiento, se está enfriando el material, y una vez que el 90% de material está por debajo de la temperatura de eyección determinada para ese material, pues ya podríamos abrir el molde y expulsar la pieza con los expulsores. ¿Vale? Serían un poco todos los pasos que hay en un ciclo de inyección. ¿Vale? Pues en este ciclo de inyección, lo que nosotros vamos a ver en los software de simulación del proceso de inyección, pues suelen analizar estas etapas: llenado, compactación, enfriamiento. También tienen una parte del estudio de deformaciones de la pieza una vez que se ha enfriado. Entonces nosotros en esta asignatura nos vamos a centrar en estas dos partes, en llenado y en compactación. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poco el análisis de la etapa de llenado, que es lo que nos interesa en esta primera sesión. Entonces aquí es interesante conocer estas curvas que se llaman curvas en U, que es un poco cómo se comporta
el proceso de inyección relacionado con el tiempo de llenado. ¿Vale? Entonces, si vemos aquí, aquí tendríamos lo que es, este es el tiempo de inyección. ¿Vale? Este es el tiempo de inyección. Entonces, imaginad que tenemos una cavidad de un molde y queremos hacer la inyección en esa cavidad. Entonces, nosotros podríamos definir que el tiempo de llenado de esa cavidad fuera un tiempo de llenado muy elevado. Es decir, que el caudal que vamos a introducir sea un caudal muy bajo. ¿Vale? Si nosotros el caudal que estamos introduciendo en el molde es muy bajo, va a tardar mucho en llenarse el molde. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre a nivel de presión y temperatura? Que sería lo que vemos aquí. ¿Qué ocurre a nivel de presión y temperatura? Pues si el caudal que estamos introduciendo en el molde es un caudal muy bajo, uno podría pensar, pues la presión para introducir un caudal muy bajo de material será pequeña, porque es poco el caudal que estoy metiendo. El problema es que la temperatura del polímero, al ser un bajo caudal, se enfría rápidamente. Estamos introduciendo material muy lentamente y ese material está a una alta temperatura, a 240 grados, por ejemplo, si estamos hablando de ABS. Entonces, a medida que se está moviendo por el molde, se va enfriando. Así que si el caudal es muy bajo, se enfría muy rápidamente. Y si se enfría muy rápidamente, el material está muy viscoso, mucho más sólido. Y me cuesta mucho mover el material por la cavidad. Entonces, la presión realmente, en este caso, lo que ocurre es que la presión se dispara. Cada vez que el caudal es más bajo, es decir, cada vez que el tiempo de llenado es más alto, la presión se eleva. Esta sería la presión. Porque el material está más viscoso, más solidificado y me cuesta más moverlo. ¿Qué ocurre en el caso contrario? Bueno, eso sería en cuanto a presión. ¿Qué ocurre en cuanto a temperatura? La temperatura a la entrada del molde siempre va a ser la misma, porque es la temperatura en la que yo estoy metiendo el material. Entonces la temperatura en la entrada es esta, es una temperatura constante, esta temperatura en la entrada. Vamos a poner temperatura de entrada. ¿Qué ocurre la temperatura al final del llenado? En la parte lejos de la cavidad. Pues si estoy haciendo una inyección con un caudal muy bajo de material, lo que está ocurriendo es que se enfría, se va enfriando mucho el material. Entonces la temperatura lejos de la cavidad va a ser muy baja. Vamos a temperatura cada vez más baja. La temperatura al final. ¿Vale? Y esta se entra en la entrada o al inicio. ¿Vale? Si nos vamos al caso contrario, ¿qué pasa si el tiempo de llenado es muy bajo? Es decir, si yo estoy inyectando con un caudal muy alto de material. Estamos metiendo mucho material muy rápidamente para que el tiempo de llenado sea muy bajo. En lugar de 10 segundos de llenado, que se llene en 0,5 segundos, en un segundo. ¿Qué ocurre? Pues que la presión de llenado va a ser también muy elevada, porque para mover una cantidad de material muy rápidamente, la presión a la que tengo que emplear en la inyectora es alta. Entonces lo que nos ocurre es que tenemos también una presión muy alta. La presión también muy elevada. ¿Y qué ocurre en cuanto a temperatura? Si el caudal es muy elevado, la velocidad es muy alta del polímero y hay una fricción entre capas del polímero. Y eso lo que produce es un incremento de la temperatura. Se calienta en exceso el material. Entonces, aparte de que la temperatura de entrada sigue siendo la misma, esta sigue siendo la temperatura de entrada, porque es constante, al final de la cavidad la temperatura es más alta, porque por fricción, por esa velocidad tan elevada que tiene el material, pues se calienta. Entonces la temperatura es más alta. Esta sería la temperatura final. ¿Vale? Entonces, si hiciéramos más o menos lo mismo, fuéramos haciendo una simulación de qué va ocurriendo a medida que vamos subiendo el caudal, lo que tendríamos es eso. Tendremos temperaturas al final altas, más o menos va haciendo así. Final altas cuando el caudal es alto y cuando el caudal es bajo, temperatura final bajas. Y la presión, pues hace una curva en tipo de esta manera, tipo nu. ¿Vale?
en los extremos las presiones son altas, pero llega un momento que hay un tiempo de inyección en la que la presión es mínima. ¿Vale? Esto ocurre en todos los procesos de inyección. Entonces, ¿cuál es la zona en la que deberíamos de trabajar para tener un proceso de inyección óptimo? Pues habría que buscar primero que la presión sea mínima, porque así el coste, digamos, de operación de máquina es menor. Es decir, tendríamos que trabajar pues en zonas por aquí, ¿no? Aquí tenéis una ventana que nos han puesto en el dibujo, en esta zona. En esta zona deberíamos de trabajar. Y ahora, ¿qué ocurre con las temperaturas? Lo que a mí me interesa es que haya pocas variaciones de temperatura a lo largo de toda la pieza, porque si hay cambios de temperatura a lo largo de la pieza, hay luego distorsiones. Digamos que la pieza se retuerce. Entonces me interesa que la temperatura al inicio, a la entrada, y la temperatura al final de la cavidad sean lo más parecidas posible. Entonces habría que trabajar en esta zona aquí, donde casi que son bastante parecidas, se van poco. Entonces, si estas son las dos ventanas en las que debería trabajar, la zona en la que coinciden sería esta de aquí. Entonces, esta sería la zona en la que debería de estar inyectando, con estos tiempos de inyección. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero que habría que hacer a la hora del análisis de inyección, en el análisis de llenado, ver cuál es el tiempo óptimo de inyección. Estos valores más o menos los recomiendan los programas una vez que has cargado la pieza. Cargas la pieza, hace un análisis del volumen de material que hay que inyectar, conoce el espesor medio de la pieza para saber un poco la presión a la que se requiere para inyectar esa pieza, y más o menos nos estima este tiempo este tiempo óptimo de llenado. ¿Vale? De todas formas, en la práctica habrá un ejercicio que tendréis que vosotros mismos comprobar que efectivamente más o menos el tiempo es ese, o incluso corregirlo y ajustar mejor el tiempo óptimo de llenado. ¿Vale? Entonces, muy importante estas curvas en U para la hora de hacer, de entender un poco el llenado de la cavidad. En cuanto a lo que es la parte de llenado, hay dos parámetros muy importantes: la velocidad de inyección, que es el caudal de inyección, que está relacionado con el tiempo de llenado, y luego la temperatura de inyección. Estos serán los dos parámetros que cambiaremos un poco en la simulación. Si inyectamos a una temperatura más alta de lo habitual, tenemos un material menos viscoso, entonces pues es más fácil de llenar la cavidad porque está pues más fluido. ¿Vale? A lo mejor eso puede ser interesante, pero a lo mejor puede que tengamos problemas luego de rebabas porque está muy líquido el material. Bueno, pues hay varias, se puede ir jugando con los parámetros para ver un poco la solución óptima. Aquí tenéis un dibujo de qué ocurre en el frente de flujo. En el frente de flujo, cuando nosotros estamos, aquí lo podemos ver directamente. Esta parte de aquí sería el frente de flujo, se ha hecho la inyección, y esta sería la parte del frente de flujo, ¿vale? Entonces aquí está vacío, esta parte del molde está vacío, y aquí va justo el frente de flujo. La velocidad del frente de flujo se puede subir más o menos constante, pero justo detrás del frente lo que tenemos es una zona que se empieza a enfriar, porque el material está en contacto con la pared del molde, se enfría. Entonces, al enfriarse se genera una pequeña capa solidificada que se llama capa fría. Entonces, lo que ocurre en esta capa fría es, obviamente, esto está solidificado, con lo cual la velocidad, si vemos aquí el perfil de velocidades, la velocidad de la capa fría es cero porque está solidificada, mientras que la velocidad de la parte central del flujo, de lo que es la parte del flujo del material fundido, pues es constante. Entonces lo que ocurre aquí, hay un cambio importante de velocidad, pasamos de cero en la capa fría a velocidades elevadas por el movimiento del polímero. Entonces, si pasamos a ver qué ocurre con el gradiente de velocidad, el gradiente de velocidad son las variaciones de velocidad que hay entre capas. Está claro que en la parte de la capa fría no hay gradiente porque todo está a cero, y la parte más o menos central no hay gradiente porque todo va a una velocidad más o menos similar. El gradiente ocurre en las zonas que hay en contacto con la capa fría, en la que pasamos de una velocidad muy alta a una velocidad prácticamente cero. Este gradiente de velocidades, lo que nos está indicando es que hay una fricción entre capas. Las propias capas del polímero pues friccionan entre sí porque hay un cambio brusco de velocidad. Ese cizallado lo que hace es incrementar la temperatura.
Por eso aquí tenéis un perfil de temperatura donde tendríamos una temperatura más baja en la capa fría, una temperatura más alta en el frente de flujo, en la parte central del flujo, pero justo en la zona de contacto con la capa fría puede haber un incremento debido a este efecto de cizallado. Entonces esto lo podremos ver en las simulaciones. A veces en las simulaciones veremos que hay un incremento por efecto de cizallado de la temperatura. Pues es debido a esto que estáis viendo aquí en esta imagen. ¿Vale? Y puede ser algo importante a tener en cuenta. Si hay incrementos muy elevados de 20-30 grados, pues eso puede generar un problema en la pieza. Entonces hay que corregirlo y a lo mejor habrá que bajar la velocidad, habrá que bajar el caudal de inyección para que no haya un excesivo gradiente de velocidad y que no se generen temperaturas muy elevadas a nivel local. En esta capa fría que estábamos viendo, simplemente ten en cuenta que la capa fría no es que esto vaya incrementándose la capa fría y que al principio tengamos la máxima capa fría. No es así. El comportamiento de la capa fría es la que veis aquí en este dibujo. Entonces, más o menos el punto máximo de porcentaje o de espesor de capa fría se suele dar a mitad del frente de flujo, de la longitud del flujo que estamos analizando. Se da la mitad porque en la parte final no hay capa fría, porque digamos que se va renovando el material por la parte interna. Entonces el material que estamos renovando tiene una temperatura elevada y con lo cual no hay capa fría, está siempre pues caliente, no da tiempo a enfriarse. Y en la parte inicial, en la parte del principio que se ha hecho la inyección, algo parecido también, ¿vale? Se está entrando continuamente material del usillo, con lo cual al estar entrando material del usillo inyectado, pues entonces tenemos el material siempre está a una temperatura elevada y no da tiempo a que se enfríe con la pared del molde. Entonces al principio del frente de la longitud de flujo tenemos poco espesor de capa fría, tenemos máximo en la parte central y también vuelve a ser muy pequeño en la parte final del frente de flujo. En cuanto a lo que es el patrón de llenado, es muy importante tener en cuenta lo que es el patrón de llenado, porque nos va a definir luego defectos en la pieza. ¿Vale? Entonces, si vemos aquí tenemos la puerta de entrada, aquí está entrando el material y en isolíneas, es como se suele ver, el frente de flujo haría esto, se empezaría a mover, tendríamos esto, ¿vale? Esto significa que el material se va moviendo en esta dirección, ¿vale? Entonces va cubriendo toda esta zona, aquí tendríamos toda esta zona ya, ¿vale? ¿Y qué ocurre aquí? Aquí ya no hay sitio, que ya tenemos el fin de la cavidad. Entonces aquí lo que ocurre en este dibujo que estáis viendo es que aquí empezaría a haber una sobrecompactación, ¿vale? Aquí esto serían un poco las cadenas de polímeros, ¿no? Que están sobrecompactadas, mientras que por aquí seguiría el frente de flujo y seguiría haciendo el frente de flujo así hasta que se acaba llenando la cavidad, ¿vale? Esto sería un mal diseño del sistema de inyección, porque aquí tendríamos una sobrecompactación de la pieza y aquí no la tenemos, con lo cual esto al enfriarse y al expulsarse la pieza probablemente esto quedaría como retorcido. Esta parte de aquí tendría diferentes contracciones con respecto a esta otra parte, porque hay diferentes compactaciones y al final nos quedaría la pieza como alabeada, retorcida, ¿vale? Eso sería algo a evitar. Entonces siempre esto lo veremos en la próxima sesión donde tenemos que poner la puerta de entrada. Aquí simplemente es, porque lo vamos a ver ya en la práctica, es cuando analizamos la inyección, analizamos un poco el frente de flujo, cómo se va moviendo. Estas líneas estamos viendo cómo se va moviendo el frente de flujo. La idea es que esto siempre sea lo más homogéneo posible, que llegue a todas las zonas de la cavidad al mismo tiempo, más o menos. Lo ideal sería, pues si tuviéramos un disco, sería el ideal, ¿no? Pues inyectar desde el centro. Entonces aquí el frente de flujo va haciendo esto y al final llena la cavidad del molde al mismo tiempo en todas las partes. Todas las zonas se llenan al mismo tiempo, ¿vale? Sería un poco la idea. Entonces muy importante analizar qué ocurre al frente de flujo y ver si hay pues cambios en el patrón o similar, ¿vale? Aquí tendríamos un problema de sobrecompactación.
Problemas que puede haber aquí en lo que es el patrón de llenado. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los defectos típicos que luego también veremos en la tercera sesión, hablaremos de defectos de piezas. Si tenemos la puerta de entrada aquí, y aquí se hace la inyección, y este espesor es mucho mayor que el espesor de aquí de la parte superior de la pieza, lo que ocurre es que aparece un efecto de race tracking. Se inyecta aquí el material y todo el material, digamos que como aquí el espesor es más pequeño que arriba, que abajo, entonces el material no quiere pasar por una zona en la que hay una mayor resistencia al flujo, ¿vale? Entonces lo que hace es se mueve, corre por la parte en la que hay menor resistencia. Se llena toda la parte de espesor alto, de espesor grande, y ya cuando ya se ha llenado empieza poco a poco a llenarse la parte de arriba. Esto sería un mal diseño de pieza, no se pueden hacer piezas con cambios importantes de espesor, porque ocurre esto, se llena la parte con menor resistencia al flujo y luego se llena la que tiene una mayor resistencia al flujo y puede dar problemas. Sobre todo aquí habría una línea de soldadura importante, aire atrapado, que ocurriría aquí. El último punto que se llenaría sería esto, con lo cual que tendríamos burbujas, tendríamos aire atrapado, etcétera. Entonces hay que evitar esos problemas. Y esto se ve con el análisis de inyección. El análisis de inyección nos mostrará pues un movimiento del flujo y veremos cómo se cierra el flujo y si es un proceso normal o hay que modificar la pieza para que eso mejore. Vale, aquí tenéis un poco dos defectos, el race tracking y el excitation o dubitación. Básicamente lo mismo, en el de dubitación lo que se refiere es un poco desde el punto de vista opuesto. Aquí habría un error de dubitación en cuanto que duda, ¿no? Se dice que el material duda de entrar por aquí porque tenemos un espesor más pequeño. Pero básicamente lo veremos más adelante, ¿vale? Y luego ya tenemos aquí, por último, el patrón de llenado. Aquí tenemos también esta influencia que veis aquí. Tenemos la inyección en 3 puertas de entrada y la inyección de 3 puertas de entrada en la que se va llenando el material y si os fijáis en el frente de flujo, aquí llega un momento en la que hay un choque entre este frente de flujo y este otro, ¿vale? Lo vamos a pintar aquí, ¿vale? Esto va haciendo, estos son, ¿vale? Como va moviéndose y este es como se va moviendo el otro flujo y entonces aquí hay un choque entre los frentes de flujo. Este choque crea una línea de soldadura. Esta es una línea de soldadura, es una zona en la que va a haber una cierta marca en la pieza después de inyección, veríamos que hay un defecto, digamos, de una marca y además es una zona en la que mecánicamente es una zona débil, que puede romper fácilmente. Aquí lo que ocurre es otro fenómeno que es el llamado underflow, que veis aquí. ¿Vale? Lo que ocurre es que una vez que estos dos flujos chocan, ¿qué ocurre? Es que aquí no tiene escapatoria, el flujo aquí no puede salir, mientras que por este flujo de aquí sigue saliendo por la parte de la izquierda. Entonces llega un momento en el que este flujo vence ese choque y sigue moviéndose por aquí, ¿vale? Por eso aquí veis las flechitas. El frente de flujo al final se mueve y sigue moviéndose hacia allí, ¿vale? Entonces este cambio que ha habido, flujo que va en esta dirección, flujo que va en esta dirección y que al final se reordena para moverse hacia arriba, eso es un proceso de underflow y eso sí que es un problema extra a la línea de soldadura. ¿Vale? En la que pues, va a haber una mala calidad a nivel estético mucho mayor que el de la propia soldadura, línea de soldadura. Esto hay que evitarlo a toda costa. Entonces esta pieza habría que rediseñar el sistema de alimentación. ¿Vale? Y por último pues tenemos lo que se llama el perfil de inyección. Esto lo veremos en la siguiente sesión, pero ya os lo pongo aquí y repetiremos esta diapositiva, pero que lo tengamos ya en cuenta. Si nos fijamos aquí, ¿qué ocurre en la pieza de aquí de la izquierda? ¿Vale? Aquí en la pieza de la izquierda tenemos que aquí entra, esta sería la puerta de entrada y aquí tenemos el frente de flujo. Aquí tienes el frente de flujo y de repente aquí la sección cambia. Entonces aquí teníamos una determinada sección y ahora de repente la sección por la que se está circulando el flujo es menor, es prácticamente la mitad. Entonces si es menor, ¿qué ocurre? Que esto se va a acelerar, aquí hay menos sección y aquí el frente de flujo va a ir más rápido. La velocidad aquí a la que se mueve
va a ser mucho mayor que la velocidad a la que se está moviendo por aquí el frente de flujo. ¿Vale? Entonces, cambios de velocidades en una cavidad produce siempre diferentes orientaciones de las moléculas del polímero fundido. Y eso lo que nos va a conducir luego son a problemas de alabeo, ¿vale? Problemas dimensionales, diferentes contracciones, etc. Entonces hay que intentar evitar al máximo cambios de velocidades durante el proceso de inyección. Y aquí, si os fijáis, acabaría este hueco, con lo cual aquí volvería a ir a la misma velocidad a la que estaba inyectándose en esta zona. ¿Vale? Volvería a bajar la velocidad. Esta sería la zona de velocidad alta y estas velocidades bajas. Entonces eso hay que intentar evitarlo. Y para evitar esto hay que hacer es pues modificar el caudal de inyección. El caudal de inyección, en lugar de inyectarse aquí a una velocidad, a un caudal constante, lo que se hace es que este caudal constante no lo cambiamos, pasamos a un perfil de inyección. Entonces, cuando el material llega aquí, se cambia y se baja el caudal, porque así compensamos este incremento de velocidad y hacemos que más o menos la velocidad sea aquí similar a esta velocidad. ¿Vale? Como os digo, esto lo veremos y calcularemos perfiles de inyección en piezas con SolidWorks. El ejemplo claro se ve aquí. Aquí esta es la puerta de entrada, se está inyectando y entonces aquí tenemos el frente de flujo, va llenándose y de repente llegamos aquí. Al llegar aquí, por la zona de la izquierda ya no hay más cavidad, con lo cual aquí ya no se llena más y aquí sigue llenándose. Si os fijáis la separación entre las líneas, aquí la separación de las líneas es mucho más grande que aquí. Eso significa que se ha acelerado. Entonces la separación de líneas, de las isolíneas, me sirve para saber dónde hay aceleraciones del frente de flujo, que es lo que veremos con los sistemas de análisis de inyección en este caso por SolidWorks. Entonces, para evitar estos problemas, lo que se hace es modificar el perfil de inyección. Entonces, en lugar de tener un perfil de inyección constante, se pasa a un perfil de inyección diferente para que así las separaciones de las líneas sea lo más constante posible. ¿Vale? Estas separaciones que hay entre las líneas sea lo más constante posible. ¿Vale? Eso sería un poco la parte ya más avanzada de hacer perfiles de inyección para conseguir que la pieza tenga las mejores características dimensionales posibles. ¿Vale? Pues aquí dejaríamos lo que es la primera parte de la teoría y pasaríamos a hacer la sesión 1 del laboratorio de inyección de plásticos. ¿Vale? Lo tenéis en otro vídeo, seguís un poco el guión y el ejercicio que tenéis al final es el que habrá que subir y formará parte de la evaluación continua, como ya os había dicho. ¿Vale? Entonces dejamos aquí, el próximo día hacemos otra parte de teoría para que sea menos pesado.